Bien, hermanos, vamos a leer el versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a dedicar con la ayuda del Señor a hablar durante 4 domingos sobre solamente este versículo. Y hoy corresponde la primera parte donde dice: porque Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del espíritu de cobardía. ¿Usted sabía que existe ese espíritu? Espíritu de cobardía. Pero ¿cuál será ese espíritu de cobardía? En esta primera parte vamos a abordar este tema con respecto a la cobardía o espíritu de cobardía. Pero, ¿qué será entonces cobardía? ¿O qué es alguien que es cobarde? Porque muchas veces le decimos a alguien: "Oh, usted tan cobarde". Pero ¿qué será eso? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, alguien que me quiera aportar esta mañana. ¿Qué será entonces eso de cobardía? ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será eso de cobardía? A ver, ¿quién quiere esta mañana ayudarme con esta enseñanza? No enfrentar los problemas, dicen por aquí. No enfrentar. ¿Qué más puede ser cobardía? Porque esta palabra es muy común durante nuestro medio y nuestro medio cristiano. Uy, tan cobarde, tal persona. O tan cobarde, o le decimos tan flojo, que es como, tiene como la misma connotación. Miren, hermanos, la palabra cobardía tiene que ver con falta de ánimo, con falta de valor, falta de fuerzas. ¿Sí, amén? Falta de ánimo, falta de valor, falta de fuerzas. ¿Qué pasa si le ponemos a alguien a que se cargue un bulto de cemento de aquí para arriba, para donde Jorge, y no lo puede subir? Uy, no, tan cobarde, uy, tan flojo, no soy capaz con grandes bulticos de cemento por esa loma a pleno mediodía en estos soles tan buenos que han estado haciendo. Entonces le decimos: no, tan cobarde, ¿sí o no? Tan falto de valor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces es falto de fuerzas. La cobardía en el ser humano es algo que lo ata y no le permite hacer ciertas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la cobardía es lo contrario a la valentía. Es lo contrario. Cobardía es lo contrario a valentía, y valentía es lo contrario a cobardía. En cambio, cuando alguien sí lo puede hacer, ¿cómo le decimos? Uy, qué hombre tan valiente, qué mujer tan valiente, fue capaz de sacar 5 hijos ella solita. Uy, no, eso es mucha mujer tan valiente. O caso contrario, los deja abandonados, ¿y qué decimos? Cobarde, ¿cómo es capaz de dejar los hijos abandonados? ¿Sí o no? No fue capaz de sacar adelante, ni siquiera uno. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Dios. Entonces sabemos que la valentía es sinónimo de fuerza. Es sinónimo de fuerza la valentía. Mientras que la cobardía es falta de fuerzas. Entonces decimos que es una persona que no se esfuerza, que no batalla, que no pelea, lo que dijo Laura, que no pelea, que no lucha, que no enfrenta dicha situación. Es una persona cobarde. Amén. ¿Sí dijeron así o no dijeron así? Quizá, posiblemente todos o muchos dijeron: yo me voy a esforzar para ir al culto. ¿Por qué se esforzó? ¿Por qué?
porque en su interior había un deseo de sentir a Dios, de conectarse con Dios. Había un deseo internamente de poder sentir lo que es Dios. Pero si nos hubiéramos quedado en casita descansando y chateando y viendo TikTok, pues nos hubiéramos perdido la bendición de sentir a Dios, de poder conocerle, de poder sentir su presencia, de poder sentir regocijo en la presencia del Señor. Entonces el espíritu de cobardía es aquel que no nos deja luchar, el que no nos deja enfrentar, aquel que no nos deja mantenernos firmes, aquel que no nos deja permanecer en la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la primera parte es no luchar en las cosas espirituales. La segunda parte, la segunda connotación, podríamos decir que es cobardía para enfrentar un problema o una situación terrenal. Problema o situación terrenal. Y aquí hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque es como si fuese una espada de dos filos. ¿Qué haríamos entonces en este caso cuando una situación se nos presente difícil con algún familiar, con algún vecino, con algún problema? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esa situación, teniendo en cuenta de que supuestamente nosotros tenemos que aplicar el término de la valentía y no de la cobardía? ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, en este caso no peleamos ni discutimos con el vecino o con el que nos hizo algo, no porque sintamos cobardía. Escúchelo bien y apúntelo. No peleamos con el vecino, no nos discutimos con ellos aunque nos hayan hecho cosas malas. No discutimos con él o con ella porque seamos cobardes. No. Sino porque entonces, ¿quién se atreve? ¿Por qué entonces no hacemos eso? Con el vecino, con la persona que nos hizo eso. ¿Por qué como cristianos no lo haríamos? ¿Porque somos cobardes o por qué? Porque no debemos pelear. Pero hay algo más importante que eso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios en nosotros puso otra cosa más especial que se llama el dominio propio. ¿Sí lo entienden? En el versículo mismo está, y es un tema que vamos a tocar más adelante con la ayuda del Señor. Nosotros no peleamos con el vecino, no porque sintamos miedo, o no porque no podamos hacerlo, o no porque sintamos cobardía delante de la situación. Nosotros como cristianos no peleamos con nadie. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos regaló algo más especial y se llama el dominio propio. El dominio propio es una actitud del Espíritu Santo que nos lleva a calmarnos. Amén. Que nos lleva a calmarnos, que nos lleva a controlarnos, porque el dominio propio, que lo vamos a mirar más adelante con la ayuda del Señor, es algo que puso el Espíritu Santo en ti, que te controla, que te gobierna, y así usted sienta en su adentro como esa rabiecita, como esas ganas de ir a pelear, algo le dice, no lo haces. ¿Y sabe qué tenemos que hacer más bien nosotros? Irnos para una esquina a llorar. ¿Amén? ¿Les ha pasado o no? ¿Les ha pasado? Tengo tanta rabia, decimos, tengo tanta ira, tanta impotencia, pero no lo puedo hacer. Y más bien buscamos una orilla, buscamos un rincón o buscamos un espacio en el culto y le decimos, Señor, mira lo que me hicieron. Y yo estaba que me enfrentaba, y yo estaba que le decía unas cuantas verdades, y yo estaba que discutía con esa persona, pero hay algo que no me dejó. ¿Cuántos alaban al Señor? Si no le ha pasado, algún día le va a pasar. Y cuando le pase, usted va a decir, tenía razón la prédica que escuché. Cobardía es también sinónimo de miedo. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén, Génesis 3, 8 y 10. Vamos a mirarlo un momento. Cobardía entonces también es sinónimo de ¿qué? De miedo. Y lástima porque hay cristianos que dicen, uy, qué miedo tal cosa. Uy, qué miedo. Mi esposa que le tiene
le tiene cierto miedo a la serpiente, y a mí me da risa. Yo me le río. Yo le digo, mami, ¿usted no le dio miedo a los endemoniados para darle miedo a una serpiente? Hay cristianos que no, que es que me da miedo la oscuridad, me da miedo la noche, me da miedo pasar por un cementerio. Génesis 3, 8 y 10. Y oyó la voz del Señor que saciaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva, ¿cierto? Habían pecado en el huerto del Edén. Y una vez Adán y Eva cometieron pecado, se escondieron. Vamos a mirar por qué se escondieron. Versículo 9. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Tuve miedo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aleluya. Mire, hermanos, cuando una persona le falta a Dios, cuando una persona le falla a Dios y cae en pecado, Satanás lo acusa. ¿Oyó? Satanás lo acusa y le dice, eres un cobarde. No fuiste capaz de resistir a la tentación, caíste en pecado, no eres capaz de seguir. ¿Y sabe qué hace el hombre? Siente miedo. Amén. Siente miedo. ¿Y qué hace? Algunos se esconden de la presencia de Dios. Otros, sí, rápido buscan ayuda de Dios y dicen, yo no puedo seguir así. Porque es que, hermanos, uno como cristiano se equivoca. ¿Oyó? Uno se equivoca y Dios lo permite que uno se equivoque. Y uno comete algún pecado. Y, hermano, es algo muy feo. Es algo muy feo. Que uno tiene que rápido buscar la ayuda de Dios. Porque uno siente como si se estuviera muriendo internamente. Y empieza Satanás a acusarlo. Y la única forma de que no lo siga acusando, ¿sabe qué? ¿Cuál es? Arrollándose un momento y decirle, Señor, perdóneme, yo me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Y cuando Dios le da la presencia a uno, vuelve y lo restablece, ya usted nuevamente se para confiadamente de que Dios lo restauró, de que Dios lo levantó. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Satanás lo acusa de cobarde y automáticamente se activa el miedo en la persona, así como pasó con Eva y Adán, que una vez pecaron, ¿sabe qué hicieron? Les dio miedo y se escondieron. ¿Cuántos hoy en día no han pecado, no se han ido de la iglesia y hoy están escondidos? Escondidos de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso cuando un cristiano se aparta, cuando un cristiano cae en pecado, en su interior siente miedo. Siente miedo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese miedo que siente lo hace alejar más del culto, lo hace alejar más de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, yo me conozco todo eso porque yo también fui apartado. Y uno cuando peca, cuando uno se aparta de Dios y deja al Señor y se vuelve nuevamente al pecado, usted siente miedo de muchas cosas. Vea, es tanto así, hermano, vea, la voy a poner clarita. Es tanto así, tanto el miedo que usted siente miedo a encontrarse con un cristiano. ¿Oyó? Amén, así es. Uno siente miedo de encontrarse con un cristiano consagrado. Uno siente miedo de encontrarse con un pastor. Y uno sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Porque los mismos demonios saben quién es Dios y qué es lo que puede hacer Dios. Por eso es que es normal cuando una persona apartada le huye a uno. No deja que uno, no quiere que uno le hable. Porque Satanás infundió un miedo en esa persona.
Satanás inyectó un espíritu de cobardía. Vamos para el culto. Él no va al culto es porque le da miedo. Amén. Él no va al culto y le dice, sí, yo voy. Pero él no viene al culto porque le da miedo. Porque sabe que en cualquier momento se va a manifestar la presencia de Dios y algo poderoso puede llegar a pasar. Aleluya. Y le corre nomás una corriente, un escalofrío de pies a cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? La persona que le da miedo de la oscuridad, que le da miedo de los muertos, que le da miedo de los temblores, que le da miedo de los eclipses, y aún que le da miedo hasta aún de la muerte, necesita urgentemente del Espíritu Santo en su vida. Y ahí se acaba todo el miedo. Ahí se acaba todo el problema. ¿Cuántos alaban al Señor? Salmos 34, versículo 4. Aquí está la solución para que se le vayan esos temores, esos miedos, ese espíritu de cobardía. Dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis miedos, de todos mis temores. Hay gente que le da miedo a emprender. Hay gente que le da miedo la oscuridad. Hay gente que le da miedo de la vejez. Hay gente que le da miedo de la enfermedad. Hay gente que le da miedo de cómo va a morir. Hay gente que le da miedo de la muerte. Cuando uno se llena de Dios, todos esos temores se le van. Yo antes de tener a Cristo en mi corazón me daba miedo llegar a la vejez. Ahora no me da miedo, le digo al Señor solamente que me acompañe hasta viejito. Y no es más, amén. Porque si Dios me acompaña hasta viejito, nada que temer. Y de la forma como vamos a morir, Dios decide cómo usted y yo vamos a morir. Lo único que sé es que cuando uno ama a Dios con el alma, Dios le evita el sufrimiento hasta lo máximo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé, pero yo le digo al Señor, chévere morir como infartado, como chévere. No sabemos qué día uno va a morir. Lo único cierto es que yo vivo confiado en Dios, de que el día que toque, así será. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ya miramos, cuando uno busca al Señor se le van todos esos temores. Mire, es tan evidente el tema de la cobardía y el miedo, que por eso los demonios ante la presencia de Dios son ¿qué? Son cobardes. Y ahí es donde el cristiano debemos aprender, porque ay no, ay Dios mío, el poder. No, hermano. El cristiano no tiene espíritu de cobardía. El cristiano tiene espíritu de poder, dice la Biblia, que otro tema que está en el mismo versículo. Amén. Cristianos bautizados en el nombre de Jesús. El poder no es suyo. El poder no es mío. El poder es de Dios. No temamos a lo que Él pueda hacer. Es más, le digo una cosa. Si usted confía bien en Dios como tiene que ser, los demonios a usted no le pueden hacer nada. Ni siquiera lo pueden tocar. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente que a ellos les gusta escañar, como infundir el miedo, ¿no? Y si usted retrocede, pierde. Pero si usted está firme allí, y cuando algún día tenga que orar por alguien, un enfermo, ore con seguridad y ore con autoridad. Ponga la mano firme y dé la orden en el nombre de Jesús. Okay. No, de lejito, porque es que pasa, ¿no? Ay, no, es que yo como no he hablado en lengua, es que a mí me... No, es que usted no tiene necesidad de danzar y hablar en lenguas para que Dios lo use. Dios usa al que quiere usar. ¿Oyó? Simplemente hacerlo con fe y con seguridad y listo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hay miramos entonces en la primera parte de Josué que decía que Dios no quiere que haya en nosotros espíritu de cobardía, sino de perseverancia, que haya esfuerzo, que haya valentía. Josué 1:9. Y también hay un versículo en Apocalipsis 21:8 donde enseña que los cobardes ¿qué? No entran al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor?
Hay muchos que se fueron de la iglesia. ¿Y sabe por qué se fueron? Porque Satanás les inyectó espíritu de cobardía, los engañó, los hizo pecar y ahora se esconden de Dios, como pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y caso similar, también están desnudos. Cuando una persona se aparta de Dios, peca y se va al mundo, queda desnuda otra vez. Y si no, ¿por qué el hijo pródigo tuvieron que vestirlo? Porque es que Dios quiere en la persona un vestido de santidad, un vestido puro y limpio. Y si se va allá al mundo a embarrarlo, es necesario entonces ponerle vestido nuevo. ¿Acuerdan el hijo pródigo qué hizo? Dice que le puso vestido nuevo. Amén. Entonces los que se apartaron necesitan volver para que Dios los revista nuevamente de su poder. Adán y Eva quedaron desnudos y se escondieron a causa del pecado. Por eso es hora de que nosotros también saquemos de nuestra vida todo espíritu de cobardía, todo espíritu de miedo, para que podamos revestirnos de su poder. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos hablando de la segunda parte que dice ahí. Vamos a mirarla en 2 de Timoteo y con eso terminamos. 2 de Timoteo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ya tenemos claro eso. Dios no nos ha dado ni nos quiere dar espíritu de cobardía. ¿Sino de qué? Sino de poder. Esa es la enseñanza para el próximo domingo con la ayuda del Señor. Luego sigue otro tema, dice de amor, y luego otro, dominio propio. Vamos esta mañana a orar, dando gracias a Dios